Bienvenidos a la lección 7, mis pequeños, jovencísimos padawans estudiantes Seito. ¿Qué tal estáis? La frase de hoy es Kokoro no junbi wa ii. Kokoro no junbi wa ii. Esto lo podríamos traducir literalmente como ¿estáis preparados? ¿Tenéis el corazón preparado para la lección de hoy? Es una expresión que usan mucho los japoneses. Junbi significa preparativos, ¿vale? Hacer preparativos. Kokoro, todos sabemos que es corazón. O sea que cuando se dice el kokoro no junbi, tiene significado los preparativos del corazón, o sea, estar preparado mentalmente. A lo mejor, como diríamos, nosotros somos más de usar mentalmente, ellos son más de usar el corazón. O sea que, kyo kokoro no junbi ga ii. ¿Estáis preparados mentalmente? Pues vamos para allá. Hoy, para empezar, vamos a aprender algo muy interesante. Vamos a empezar una nueva forma de conjugar los verbos. Mira que hemos aprendido ya formas de conjugar. Incluso hace unas lecciones estuvimos mini repasando un poco cómo se conjugaban todos. Muy bien hecho, porque hoy vamos a aprender a conjugar una de las últimas conjugaciones que nos faltaban. Lo que vamos a llamar en japonés la forma kanokei. La forma kanokei, conocida en español por nosotros como la forma potencial. Vamos a aprender a decir los verbos en su forma potencial. O sea, no vamos a decir comer, sino poder comer. No vamos a decir beber, sino poder beber. No vamos a decir hacer, sino poder hacer. Eso es lo que vamos a aprender hoy. A diferencia del español, en el español simplemente añadimos el verbo poder y ya está. Así conjugamos el verbo poder hacer y dejamos el verbo en infinitivo y ya está. En japonés no, en japonés el propio verbo tiene su propia forma de conjugarse para que salga así el potencial, sin tener que poner doble verbo ni cosas de esas. O sea, no tienen un verbo que sea poder, digamos así como nosotros, o como en inglés sería el can. ¿Vale? Vamos a aprenderlo, como siempre, con los tres grupos que tanto nos gustan de los verbos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vamos a decirme algún verbo así al azar de grupo 1. Alguno que no sea los de siempre, uno un poco más complicadillo de lo normal. Arukimasu me gusta. Espero que alguno lo hubiese dicho. Arukimasu. Vamos a decir otro. Asobimasu. Vale, asobimasu también, ¿vale? Asobimasu. Dashimasu. ¿Por qué no? Dashimasu. Y vamos a poner también ikimasu. Venga, vamos a poner uno normal con kanji. Ikimasu. Grupo 2, vamos a poner alguno que aprendimos en la lección anterior. Por ejemplo, kakemasu, el de ponerse gafas. Kakemasu. Pongamos también oshiemasu. Hemos aprendido alguno complicadillo últimamente. No se me ocurre, o sea que pongamos de más. Ya que hemos puesto dashimasu aquí, pongamos de más aquí. Los dos usan el mismo kanji, si recordáis, el de salir. Y... ¡uy! Se me cae la esta. Y vamos a poner también... No vamos a poner ninguno más. Grupo 3, ¿cuáles son los dos de grupo 3? Shimasu. Ikimasu. Vale. Vale, vamos a poner también el kimasu de grupo 2. El de ponerse ropa de cintura para arriba, ¿vale? Así vemos un poco. Vale, ya tenemos unos cuantos verbos de cada grupo. Vamos a ver cómo lo conjugamos. Empezamos con el grupo 1, que siempre es el más complicadillo, como ya sabéis. Vais a ver que la forma de conjugarlo es mucho más fácil de lo que parece. Ya os habréis dado cuenta que el grupo 1 siempre lo que hacemos es cambiarle la vocal, la última vocal delante del más, lo que es una ki. Ya habéis visto que aprendimos que en informal, en vez de ki, por ejemplo en arukimasu, el ki, la i se pasaba a su versión u, aruku. También aprendimos que en negativo se pasaba a su versión a, aruka, nai. Y nos faltan dos vocales. Pues sí que hay conjugación en esas dos vocales, aunque parezca broma. Y hoy vamos a aprender la versión e. El potencial del grupo 1 se hace simplemente cambiando la última i antes del más por su versión e. O sea que arukimasu se convierte en arukemasu. Esto lo pasamos a su versión que, arukemasu. Y esto se convierte en poder, andar.
Asobimas se convierte en asobemas. Asobemas. Poder jugar. Dasimas, salir, se convierte en dasemas. Dasemas. Poder sacar. Dicho salir. Sacar. Dasemas. Y, por ejemplo, ikimas, pues se convierte en ikemas. Y es así de simple. Cualquier verbo de grupo 1, la última i la cambiamos por su versión e, y acabamos de construir el potencial. O sea que si antes decíamos no mi más beber, ahora decimos no me más, y significa poder beber. Si antes decíamos hataraki más, trabajar, ahora decimos hatarake más, y significa poder trabajar. Antes decíamos i más, decir, ahora decimos ie más, poder decir. Y así podría seguir con todos los verbos que tenemos, pero lo vamos a ver ya después. Algo interesante, también podemos hacer la forma informal del potencial. Lo único que habría que hacer es cambiar el más por el ru. O sea que aruke más es en formal poder andar y aruke ru sería en informal. O sea, simplemente cambiar el más con el ru. Para que lo entendáis, cuando hacemos la forma potencial es como si todos los verbos se convirtiesen en verbo de grupo 2. Absolutamente todos terminan con una e. Entonces ya todos los de grupo 1 puestos en potencial se conjugarían como si fuesen del grupo 2. Por eso lo mismo pasa en negativo. Si queremos hacer la forma nai, vamos a olvidar un poco el 2 y el 3 de momento, ¿eh? Si queremos decir no poder andar, pues aruke, bueno, en formal sería fácil, aruke masen, aruke masen. Y si queremos hacer la forma nai, pues ya sabéis, la forma nai del grupo 2 era simplemente añadiendo un nai, cambiamos el más por el nai. Pues lo mismo, aruke nai, no poder andar, asobe nai, no poder jugar, dase nai, no poder sacar, ike nai, no poder ir. Ikenai, eso se suele decir a veces en anime, se suele escuchar. Y podríamos hacer más formas, a partir de ahí podemos hacer también el pasado, si queremos. El pasado, pues simplemente con un ta, aruke ta, pude andar, asobe ta, pude caminar, pude jugar, dase ta, pude sacar, iketa, pude ir, y así podríamos seguir con otras conjugaciones. ¿Vale? O sea, lo que quiero que se os quede claro es que ya podemos ir uniendo conjugaciones. O sea, si sabemos conjugar en negativo, sabemos conjugar en potencial, por supuesto podemos hacer potencial negativo sin ningún problema. Primero hacemos el potencial, arukimas se convierte en aruke más, y a partir de ahí, ¿esto qué es? Es como si fuese uno de grupo 2, pues lo mismo, cambiamos el más por el ru si queremos en informal, por el nai negativo, etcétera, etcétera. Vamos al grupo 2. ¿Qué pasa con todo este rollo que estoy soltando? Estamos haciendo que todos los verbos, digamos, que se conviertan en grupo 2, terminan en e. Entonces, ¿qué hacemos con los que ya terminan con una e? ¿Qué hacemos con estos? Pues no os temáis, porque el grupo 2 siempre es el más sencillo de todos. Y este, una vez más, demuestra que es lo más sencillo de todos. Como siempre, lo único que hacemos es quitar el más y añadir... Bueno, realmente no vamos a quitar el más. Lo que vamos a hacer es añadir algo entre medias del más, que es rare. 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 Entonces, kake más, el de ponerse gafas, se convierte en kake rare más. Simplemente vamos a meter entre el kake y el más un rare. Kake rare más. Poder ponerse gafas. Osie más, osie rare más, poder enseñar. De más, de rare más, poder salir. Ki más, ki rare más, poder ponerse algo. Y lo mismo que os estaba diciendo antes, ya sabiendo esta regla, pues podemos decirlos en negativo, en informal, en lo que sea. Si queremos decirlo en informal, pues en vez de más vamos a decir ru. Kakerare ru. Kakerare ru. Poder ponerse. Hemos dicho que osie más se convierte en osierare más, pues si lo decimos en informal, en vez de más decimos ru, osierare ru. De más, derare más, en informal derare ru. Iki más, kirare más, kirare ru. Así con todos los demás. Vamos a pensar alguno más, por ejemplo, el de siempre, el de tabe más, pues taberare más, taberare ru. En informal, taberare nai. En negativo, no puedo comer, taberare nai. Taberare ta, en pasado. La ventana, abrir, ¿a qué más? Pues akerare más. Akerareru. Cerrar, sime más, simerare más. Simerare ru, en informal. Es así de simple, simplemente añadir un rare.
Llegamos al grupo 3, solo son 2 verbos, o sea que no hay ningún problema. El grupo 3 es un poco especial, como si no lo supieseis ya, y resulta que el verbo si más, en su forma potencial, se convierte en un verbo totalmente diferente, ¿vale? No es que se conjugue el si más, digamos que lo convertimos en el verbo poder hacer, lo que sería nuestro verbo poder, lo que sería en inglés el verbo can. Antes he dicho que no existía, pero realmente sí que existe, es el verbo hacer. El verbo si más se convierte en el verbo dekimasu. Dekimasu. ¿Vale? Dekimasu o en informal dekiru. Cuenta como grupo 2, aunque termine en una ki. Dekiru. Dekimasu. Es posible que lo hayáis escuchado alguna vez porque es un verbo que se usa muchísimo en conversación normal japonesa. Dekimasu. Dekinai en informal, en negativo. Dekimasen. Dekimasen, no puedo hacerlo. Dekinai, no puedo. Dekita. Dekimasta en formal. Y así con las demás conjugaciones. Kimas, este no es que no tiene su verbo especial ni nada, pero conjugado se convierte en koraremas. Koraremas. Una vez más el ki pasa a su versión ko, en algunas conjugaciones pasa, o sea que koraremas. En negativo, koraremasen, o en informal, korareru, korarenai, korareta, etcétera, etcétera. No es algo que se suele usar mucho, el poder venir. Bueno, sí, a veces se usa, pero no sé, tampoco se escucha tanto como algunos otros, por ejemplo. Vale, pues esto es la explicación completa de la forma kan-o-kei. Como veis es mucho más fácil de lo que pensaba. Una vez que empezamos sabiendo ya bastantes cosillas del tema de conjugaciones, la verdad es que aprender nuevas no tiene muchos secretos. Os tengo que enseñar algo importante con esto. La forma de usarlo en frases normales cambia una cosilla. Vamos a decir una frase típica y corriente como: el niño camina, el niño juega en el parque. ¿Cómo decíamos esa frase en japonés? La voy a escribir mientras vosotros la pensáis. Empezamos con el niño, kodomo, wa. ¿Dónde? En el parque. Koen. Lo voy a escribir en kanjis, espero que los recordéis. Koen de. Me acabo de dar cuenta que esto no sirve para lo que os quería enseñar, o sea que vamos a cambiar un poco. Vamos a decir que el niño juega en el parque a la Nintendo 3DS. Entonces ya tenemos Kodomo wa koen de 3DS o shimasu. Espero que la habéis pensado vosotros también bien, ¿eh? Kodomo wa koen, con ese koen, 3DS o shimasu. Esto es una frase que ya sabíamos hacer desde el principio. ¿Qué pasa si queremos decir esa frase en potencial? ¿Qué pasa si lo que queremos decir es que el niño puede jugar en el parque a la 3DS? Por supuesto, el principio no cambia, Kodomo wa, koen de, 3DS. Lo que vamos a cambiar, el verbo shimasu, lo vamos a cambiar a su versión potencial, que hemos dicho que es dekimasu. Vale, y hasta aquí, más o menos bien, no hay nada raro. Y llega el punto clímax de esto. La partícula O cambia por la partícula ga. Vaya pedazo de partícula ga que he hecho. Partícula O, cuando usamos el potencial, se cambia por la partícula ga. O sea, lo que antes decíamos, 3DS O si más, se convierte en 3DS ga dekimasu. Y con esto lo vamos a hacer con cualquier otro tipo de frases. Por ejemplo, si lo que queremos decir es yo bebo cerveza, watashi wa biru o nomimasu. Si ahora lo que decimos es yo puedo beber cerveza, watashi wa biru ga nomemasu. Lo mismo si la decimos en negativo. Biru ga nomemasen. No puedo beber cerveza. ¿Vale? Si lo que queremos decir es no puedo abrir la ventana, por ejemplo, pues mado ga akeraremasen. Akeraremasen. Siempre la partícula ga. Eso es lo más importante que vais a tener que recordar y con lo que más os vais a confundir al principio, como nos hemos confundido todos, porque solemos olvidarnos y solemos dejar el o. Tampoco es que sea incorrecto 100%. Es cierto que a mí cuando me enseñaron en el colegio me enseñaron que siempre había que cambiar el o por el ga, y así lo aprendí yo. Pero es cierto que luego ya hablando con japoneses me di cuenta que ellos a veces usaban el o
cuando usaban el dekimasu, por ejemplo. Con el dekimasu no, cuando usaban, por ejemplo, el taberaremasu o el noomemasu. Biru o noomemasu. Y yo preguntaba, pero si a mí me han dicho que se tiene que usar la partícula ga. Y entonces se quedaban los japoneses, oh, bueno, sí, sería más correcto, pero no sé, es en plan como que... Como nosotros en nuestro español también muchas veces no hablamos de la forma más correcta que se tiene que hablar, pues en Japón igual. Quiero decir que eso, que no cambia mucho, si usáis un o se os va a entender perfectamente, pero no estaréis hablando 100% correcto. O sea que vamos a intentar usar siempre el ga, que es lo importante, para eso estamos aquí, para aprender un japonés 100% correcto. Pues yo creo que esto es todo lo que tengo que contaros del potencial, o sea que vamos a pasar a la hojita oficial con la intro. Aquí tenemos la intro. Vemos a un señor todo feliz hablando, diciendo cosas al azar ahí dentro de la intro. Konnichiwa, hi. Watashi, kore nan desu ka, bla 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 bla. Y en la frase pone Jon-san wa Nihongo ga hanasemasu. Nihongo ga hanasemasu. El tal señor John puede hablar japonés. ¿Qué le pasa al otro? El otro tiene toda la pinta. Tomu-san wa hanasemasen. Tom no habla japonés, no puede hablar japonés. Tomu-san wa hanasemasen. ¿Vale? O sea que es así de simple. Aquí en el cuadrito este todo enorme que tenemos, esta vez, este cuadrito siempre suele ser pequeño, como ya veis, pero hoy es enorme, es porque nos ponen un ejemplo de cada con todo tipo de terminaciones del grupo 1. O sea, los que terminan en U, en informal, como por ejemplo au, ese es el kanji de au, por cierto, lo vamos a aprender hoy, pues se convierte en eru, ae más, como tenemos a su lado. Debajo tenemos ku, keru, o sea, los que terminan en ku se pasan a keru, como iku se convierte en ikeru, ike más, como hemos estado aprendiendo hoy. Los que terminan en su pasan a seru, como hanasu, hablar, se convierte en hanaseru o hanasemas. Los que terminan en tsu se pasan a teru, por ejemplo, tatsu, el de levantarse, tatsu, o matsu, el de esperar, pues se convierte en materu, tateru, poder levantarse, poder esperar, materu. Los que terminan en nu, por ejemplo, sinu, morir, pasan a sineru, poder morir, sinemas. Los que terminan en bu, como asobu, asobimas, que lo hemos visto, pues asoberu, que es el ejemplo que está. Ese kanji no hace falta estudiarlo todavía. El de sinu tampoco, no lo he dicho, pero el que estaba encima tampoco hace falta todavía. El siguiente sí, nomu, ya lo conocemos, beber, pues se convierte en nomeru. Y el último, los que terminan en eru, por ejemplo, kaeru, pues kaereru, kaeremas. Luego tenemos el grupo 2, muy típico, taberu, pues taberareru, como os he dicho, simplemente añadir un erare. El miru de mirar, mirareru, poder mirar. Terebi ga mirareru, puedo mirar la tele. El suru se convierte en dekiru, dekimas. Y el kuru se convierte en korareru, koraremas. Pues ahora vamos a pasar a las frasecillas. Tenemos 7 frases hoy. ¡Puh! ¿Qué de frases? A ver si aprendemos cosas interesantes en ellas. Frase número 1. Watashi wa nama tamago ga taberaremasen. Nama tamago. Tamago, sabemos que significa huevo, no sé si lo sabemos, espero que lo supieseis. Tamago significa huevo, nama significa crudo. Creo que os lo enseñé cuando aprendimos el kanji de nama, no está escrito en kanji, pero es el mismo kanji el de ikiru, el de sensei, el sei de sensei. Ese kanji se le nama también, y sería este kanji, nama tamago, un huevo crudo, taberaremasen, no puedo comer huevos crudos. Siguiente, el kanji que yo os dije que os aprendáis, kare, kare wa, nihongo wa, hanasemasu ga, kankokugo wa hanasemasen. Kare wa, él puede hablar japonés, pero, ese ga es pero, kankokugo significa coreano, kankoku es Corea, kankokugo, hanasemasen, no puede hablar. No sé si os estáis dando cuenta de algo originalmente curioso, que lleva la partícula wa en vez de la partícula ga. Nihongo wa hanasemasu, kankokugo wa hanasemasen. Esto no os rayéis demasiado, nosotros siempre vamos a usar el ga. Se puede usar el wa en alguna situación también. Si recordáis cuando os enseñé el tema especial de partículas en el nivel 1, os hablé la diferencia entre el wa y el ga, que la única diferencia, los dos son de sujeto, lo único que hace es que cambie un poco lo que le da más importancia a la frase. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién habla o lo que puede hablar? En esta frase, usando el wa, lo que queremos decir
es que lo importante no es que sea él el que puede hablar japonés, sino que él lo que puede hablar es japonés. Estamos dando más prioridad al Nihongo, por eso es Nihongo wa hanasemasu. No le da importancia a que sea él, ni le da importancia a que sea coreano, sino que le da importancia a que pueda hablarlo o no pueda hablarlo. Es súper difícil de explicar así hablado. Muchos os quedáis diciendo, pero me estás contando, chaval. Yo también lo hacía en mis tiempos. Por eso os digo, no os rayéis demasiado con este tema, simplemente, como digo, pensadlo. Nosotros siempre vamos a usar el ga, pero bueno, si alguna vez veis un wa, no penséis que está mal escrito o algo, sino que es que están dándole como un poco más importancia a lo otro. Y dicho este rayamiento mental, vamos a pasar a la 3. Que dice: Whisky wa sukoshi shika nomemasen. Sukoshi shika. ¡Pah! Hemos aprendido aquí algo nuevo. Shika, si veis, está como con una línea así. Eso significa que vamos a tener una pequeña lección extra explicándose eso ahora después. Os lo digo brevemente, shika tiene significado de solo, solamente, o en este caso no más que. Whisky wa sukoshi, sukoshi significa un poco, ese kanji es el sukoshi, también lo vamos a aprender hoy. Koshi shika, o sea, no más que un poco, no mimasen, no puede beber más que un poco de whisky. Pasar a la número 4, que dice: Kono denki seijin wa doko de kaemasu. Denki significa electricidad, electrónico. Soujin es como producto electrónico. O sea, no sé de qué está hablando, pero de un producto electrónico. Este producto electrónico, doko de kaemasu ka, ¿dónde puedo comprar este producto electrónico? 5. Koko kara kūkoma de 30 pun de ikemasu ka. Koko kara, desde aquí. Kūkoma de, hasta el aeropuerto. 30 pun de, en 30 minutos. Ikemasu ka, ¿puedo ir en 30 minutos desde aquí hasta el aeropuerto? Una pregunta que os puede venir bien de vez en cuando. 6. Ano senshu wa 100 metru o 9 byou de hasiremasu. Aquí han aparecido un par de kanjis extraños. Ano senshu. Senshu significa jugador. Ano senshu o deportista en general. Ano senshu wa 100 metoru. Ahí solo pone la M de metros. En japonés se pronuncia metoru. Metoru o 9 byou, ese kanji que no conocéis y no toca estudiar todavía, es el kanji de segundos. O sea, 9 byou, en 9 segundos, de hasiremasu. Ese es el kanji de hasiremasu, de correr. Bueno, de hasirimasu. Hasiremasu es poder correr. O sea que ese jugador, ese deportista, puede correr 100 metros en 9 segundos. Y la 7ª y última, kyashukado no ansho bango ga omoidasemasen. Madre mía, pedazo de palabra, hay 4 kanjis seguidos. Ansho bango. Ansho bango significa número, este ya lo habíamos visto en Denwa Bango hace tiempo, el número de teléfono. Ansho significa como secreto, como oculto. Ansho bango es número secreto, o sea, contraseña, password. ¿De dónde? Kyashukado. Cash card, o sea, tarjeta de débito sería, cash, de efectivo, ¿vale? En japonés tenemos la creditokado, tarjeta de crédito, y la kyashokado. Kyashukado sería la tarjeta de débito, como la llamamos nosotros en español. ¿Vale? O sea que lo que estaba diciendo es que kyashukado no ansho bango, el número secreto de mi tarjeta de débito, ga omoidasemasen. Omoidasu significaba recordar. Omoidasemasen, no poder recordar. No puedo recordar el número secreto de mi tarjeta. Eso es chungo. Y con esto terminamos las frases. Hoy os voy a dejar unos ejercicios curiosos para hacer al final del vídeo. O sea que vamos a pasar directamente a ver un poco así rápidamente el shika nai que hemos estado viendo antes, el que os he dicho un poco por encima que significaba como solo, solamente, pero en versión al revés. Esto, para entenderlo bien, primero os tengo que hablar del dake. No sé si ya nos había salido alguna vez. Dake significa solo, solamente, ¿vale? Para decir frases del tipo Watashi wa Nihongo dake hanashimasu, por ejemplo. Yo solo hablo japonés, Nihongo dake, solo japonés, hanashimasu, hablo, hanasemasu, puedo hablar, solo puedo hablar japonés. O Watashi wa chocoreto dake tabemasu, yo solo como chocolate, chocoreto dake tabemasu. También podemos poner el dake al final de la frase. Watashi wa chocoreto o taberu dake.
Yo chocolate como solo. Yo solo como chocolate, es lo mismo, ¿vale? Normalmente depende de la persona, a veces algunos la usan al final, otros la usan entre medias. Yo siempre he sido de usarla entre medias. El sika significa exactamente lo mismo, también se usa para decir solamente, solo que lo vamos a usar en negativo. Esto nos raya mucho. Por ejemplo, vamos a ver la primera frase de ejemplo y lo vais a entender. La primera pone Kare wa goyumetru sika oyogemasen. Oyogemas, ese kanji es el de nadar, oyogemasen. O sea que tenemos no poder nadar. Tenemos Kare, él 50 metros, no puede nadar. Entonces primero solemos entender eso, que él no puede nadar 50 metros, pero tenemos el sika entre medias, tened cuidado. Si tenemos el sika ahí, significa lo contrario, significa que sí que puede nadar 50 metros, pero solo esos 50 metros. Lo que literalmente en español diríamos, no puede nadar más de 50 metros. O sea que podemos traducir el sika como no más que, por eso, Kareba, él no más que 50 metros puede nadar. No puede nadar más que 50 metros. Vamos a ver la segunda, por ejemplo. Kyo wa gohyaku en sika motteimasen. Motteimasen significaba tener, si recordáis, tener, como poseer, tener. ¿Y qué es lo único que tiene? Gohyaku en sika motteimasen, no tengo más que 500 yens. ¿Vale? Por eso, siempre que tengamos el sika, el verbo lo tenemos que decir en negativo, siempre que queréis usarlo. Y siempre va a tener significado de eso, de no más que. Tercera frase, Kare wa yasai sika tabemasen. Él no puede comer más que verduras. Pues qué pena. Y la última, Kongetsu wa isogasikute erai no nichiyobi sika aiteiru hi ga arimasen. Esta es un poco larga, pero si la vamos viendo poco a poco se entiende. Konshu wa isogasikute, este mes estoy muy ocupado, isogasi venía de ocupado, isogasikute. Raishu no nichiyobi, el domingo de la semana que viene, sika, no más que. Aiteiru hi ga arimasen. Aiteiru hi sería día libre, día abierto. Aiteiru hi ga arimasen. O sea, no hay día abierto más que el domingo de la semana que viene. ¿Vale? O sea que el sika es algo que vamos a tomar hoy también como lección importante, aunque era una especie de sublección dentro del potencial. Es muy importante, tanto el dake, que os he explicado ahora un poco por encima, como el sika. Estos dos también los vamos a usar a partir de hoy en diferentes frases. Y os va a venir muy bien. Y con esto hemos terminado la primera parte, o sea que vamos a pasar a la parte 2. Madre mía, hoy no estoy calculando el tiempo que estoy grabando y temo que esté haciendo una clase de miles de horas. Espero que se me quede bien de tiempo. Ya tenemos aquí la pizarra preparada para modo kanjis. Y el primero que vamos a aprender hoy es el kanji de aruku, el de caminar, que nos ha salido hoy en 2 o 3 frases. Es un kanji que siempre me ha parecido muy curioso. Vamos a empezar haciendo... Ay, ¿qué le pasa a mi azul? Mi azul está muriendo. Vamos a escribir en rojo, que el azul se me ha muerto. 1, 2, 3, 4. Empezamos haciendo este, que es el kanji de tomaru, si recordáis, lo aprendimos hace poco. Y debajo vamos a meter este, que es el kanji de sukoshi, que también lo vamos a aprender hoy, por cierto, lo vamos a aprender justo ahora después. El kanji de parar y el kanji de poko. Esto se convierte en aruku. Y ahora estaréis preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué es gracioso este kanji? ¿Por qué? Porque caminar. ¿Qué significa caminar? Caminar significa lo mismo que parar poco. Si tú te paras poco es porque estás andando. Es así de absurdo, pero es así. Parar poco es caminar. ¿Vale? Y su onyomi es ho. Lo tenemos, por ejemplo, en contador de pasos. Cuando tú quieres hablar de pasos, 3 pasos. Pues san ho. Acabo de pensar, no hemos aprendido contadores, ¿verdad? ¡Oh! Vamos a tener que hacer una clase especial de contadores, ahora que estoy pensando. Ya con el nivel que tenemos que ir aprendiendo a contar. Ya veré si a lo mejor para la siguiente lección lo hacemos. Vale, pues este es contador de pasos, o sea que cuando queremos decir... Esto significa pasos, ¿vale? O sea que si queremos decir un paso, tened cuidado porque... Un paso no es ichiho, sino ippo. Ippo. Puede que os suene. Ippo.
¿vale? Con un tsu pequeño el ichi, con un tsu pequeño más el ho se le pone el circulito ippo. Puede que os suene del anime Hajime no Ippo, el del boxeador. Hajime no Ippo literalmente era empezar por un paso o algo así. Hajime es de empezar y Ippo es Ippo es un paso. Bueno, vale, es una coña del nombre porque realmente el tío creo que se llamaba Ippo también o algo así. O sea, el comienzo de Ippo, pero también jugaban un poco con este doble sentido de que también tiene significado de un paso. El siguiente, como os he dicho que os iba a enseñar, el de Sukoshi. Es muy fácil porque es como si estuviésemos haciendo el kanji de Chisai, el de pequeño, solo que aquí le metemos esto aquí debajo. Este tiene dos kunyomis, el de Sukoshi, que hemos dicho, Sukoshi. Además que el si va fuera, o sea, sería solo el suko de Sukoshi. Y también es el de Sukunai. Sukunai es un adjetivo tipo i que ya aprendimos. Sukunai significaba poco abundante, haber poco de algo. Tomodachi ga sukunai, tengo pocos amigos. Creo que había un anime que se llamaba así. Y su onyomi lo conocéis más que de sobra. Su onyomi es shou. Y lo conocéis de la palabra shounen. 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 ¿Os suenan estos dos kanjis? A lo mejor si os pongo aquí en gigante una foto de la revista os suene más. ¿Veis los kanjis? Son los kanjis de la palabra shonen de la revista Shonen Jump. La famosa Shonen Jump donde salen todos los mangas más famosos, Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball en su día y todo eso. Pues es este shou. Shonen significa joven, chico joven. Literalmente que tiene pocos años. Nen es el de años y shou el de poco. O sea, tener pocos años. Si tienes pocos años es que eres un jovenzuelo. Por eso se usa la palabra shonen y este onyomi como shou seguro que no se os olvida nunca. Y ya que hemos aprendido el de Sukoshi, pues he pensado que os voy a enseñar también el contrario, el de ooi, que es el de abundante. Si recordáis, era su antónimo. El kanji es súper sencillo porque es un ta en katakana dos veces. Hacéis el katakana dos veces y esto se convierte en el kanji ooi. Solo el o, el i iría fuera, por supuesto. Ooi, que significa abundante. Y su onyomi también es fácil de recordar, es ta. Es el ta de la palabra tabun, por ejemplo. Tabun significa quizá. Tabun ame ga furimasu, a lo mejor llueve. Tabun kekkon ga dekimasu, a lo mejor me puedo casar. ¿Vale? Sería el ta de tabun. No hace falta que os lo escriba, vamos a pasar al siguiente. Voy a darme un poco de prisa, que tengo miedo de que me esté pasando de miles de horas. El siguiente, el sai, que hemos visto, el de edad. 1, 2, 3. Este solo tiene lectura sai, no tiene ningún kunyomi, sai. Y, aunque os he dicho que tiene significado de edad, realmente... Me acabo de pintar media pierna. Realmente, este sai no tenía ese significado, no tenía significado de edad. El kanji de sai de edad es mucho más complicado, os lo voy a dejar escrito por aquí. Ese es el kanji original de sai de edad, pero es un kanji súper complicado, y los niños pequeños, por ejemplo, cuando un niño hace un dibujo y quiere escribir Pepito, de 3 años, no pueden escribir ese kanji, entonces decidieron en el japonés poner este otro kanji, que como también se leía sai, este le han dado ahora significado de edad, pero realmente este kanji tiene significado de talento. Es el sai de la palabra saino. Saino, que significa talento. También lo tenemos en una palabra que además conocemos los kanjis, y puede que hayáis escuchado en algún anime. ¿Recordáis el de cielo? Ten. Tensai. Tensai significa genio, ser un genio, ser muy bueno en algo. Por eso, como tener mucho talento en algo, como tiene significado de talento, tener el talento de los cielos, de los dioses, es ser un genio. También nos ha salido hoy el kanji de au, el de quedar. Hacemos primero el techo, hacemos esto, hacemos este y este. Este es el kanji de au, el de encontrarse con alguien, el de quedar. Es el verbo de au. Y su onyomi ya nos había salido alguna vez en alguna palabra. Es kai. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra kaiwa, que significaba conversación. Si recordáis el wa, el de hablar, pues este kanji con
este kanji, esto es kaiwa, que significa conversación, hablar encontrándose con alguien, o sea, hablar con alguien, un poco en ese sentido, por eso tener una conversación. También hemos aprendido los kanjis de shacho, el de jefe, vamos a aprender cada uno por separado. Voy a intentar escribir con negro, que se vea mejor, porque el rojo no me convence demasiado y creo que se está quedando sin tinta también, no sé cómo machaco tanto los bolis. Shacho. Primero vemos el sha de shacho. Hacemos esto, este, y aquí metemos tierra. ¿Vale? Esto se lee sha. Suonyomi es sha. Es el sha que tiene significado de... es el sha de kaisha. Coño, os acababa de enseñar este y se me ha olvidado que era el kai de kaisha, empresa. Este kanji solo tiene un kunyomi, que es yashiro. Hoy en día ya prácticamente no se usa, pero tiene significado de templo sintoísta. Templo sintoísta se dice de otra forma, realmente se dice jinja, que realmente este es el ya, de jinja, porque sha, con comillas, se convierte en la lectura ya. O sea que jinja, que significa templo sintoísta, usa también este. Jinja. Vale, pues sería este ya, el de jinja. Ya digo, antiguamente tenía el kunyomi yashiro, que también tiene significado de templo sintoísta, pero yo no lo he escuchado nunca en japonés así en conversación ni nada. Ya digo, de la palabra kaisha, o, muy curiosa, de la palabra shakai. Antes hemos puesto el kai aquí y hemos convertido la palabra kaisha. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si ponemos el kai aquí? Esto se convierte en shakai, que significa sociedad. Shakai, o sea, la sociedad, el mundo exterior, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Sociedad. Y nos había salido también el kanji de el cho, de shacho, el de jefe. Cho significa nagai, que es largo, creo que ya nos había salido alguna vez realmente. Diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es nagai, que es largo. Nagai. De nagai. Y suonyomi, pues eso es lo que hemos visto, cho. Siempre que lo vemos como cho al final de una palabra, tiene significado de jefe. Por eso lo hemos visto en shacho, o sea, el jefe de la compañía. También lo tenemos en kocho, que ya os enseñé la palabra hace tiempo, que significaba el director, el jefe del colegio, kocho. También lo teníamos en la palabra tencho, por ejemplo, tenés el de tienda, pues tencho, el jefe de una tienda, tencho. Seguro que lo habéis escuchado también alguna vez. O sea que siempre este kanji va a tener un poco significado de jefe, porque es el más largo. Recordad que en Japón, en la mentalidad japonesa, el que lleva más años en la empresa es el más importante. O sea, da igual que seas buen trabajador o no, muchas veces dan más importancia a quien más tiempo lleve trabajando en la empresa. Por eso el que más largo lleva en la empresa es el jefe. Os voy a enseñar para terminar el de Hashiru, el de correr, que nos ha salido también casi al final. Para el de Hashiru empezamos haciendo el de tierra. Aquí de abajo hacemos 1, 2, 3, 4. No sé si recordáis un poco la parte de abajo, es exactamente igual que el de pierna. Si recordáis el de pierna, se hacía así. Solo que en vez de poner boca, lo que estamos haciendo es poner tierra. Pues esto se convierte en Hashiru, correr. Hashiru. El hashi de Hashiru. Y su onyomi es sou. No se usa mucho, es sou. Por ejemplo, me suena un poco la palabra soukou, con el kanji de ir. Soukou, que tiene un poco significado, es soukou, que tiene un poco significado como de recorrido, de distancia, de lo que se anda y se corre. Es un poco difícil de explicar. Se usa a veces para decir eso, la distancia recorrida para pues un taxi, cuando tienes que pagar el taxi, pues la distancia que hemos recorrido para pagar es tal, y un poco en ese sentido. No es demasiado útil, pero bueno. Soukou, aquí está, y con esto terminamos la lección 7. Como ya digo, para la siguiente a lo mejor hacemos un especial que no había recordado, que nos había enseñado contadores, y creo que es bastante interesante. Puede que hagamos un especial de contadores y también de vocabulario nuevo, que os voy a enseñar vocabulario nuevo, y yo creo que la 8 puede ser una lección interesante, o sea que esperadla con ganas. Mataraishu.